Siguiendo la misma temática de la calidad, de la eficiencia, la tecnología, hay un asunto que tiene que ver con la calidad del combustible, pero también el asunto del precio del combustible, que es la parte que muchas veces afecta al consumidor. ¿Cuál es la relación que se tiene con relación a estos dos elementos que son fundamentales en lo que es el combustible para los vehículos? Las dos cosas van de la mano. Las dos cosas van de la mano. Estoy partiendo, y recuerden, del asunto de la calidad que se ha estado cuestionando aquí realmente en algunas situaciones, ¿no? Si tú quieres hablar de ese tema... No, pero vamos a seguir la parte. Déjame responder al tema de los precios. Lo primero, que los precios internacionales aquí se transparentan cada semana, de acuerdo a la ley, aunque el presidente Luis Abinader, de forma acertada, ha mantenido congelados los precios de los combustibles. Se calculan basado a una ley que cursó en el Congreso en el año 2000 y que se emitió un reglamento en el 2001, en febrero de 2001, reglamento 307 de la ley 112.00. Y esa ley, con su reglamento, define que los precios se van a presentar en el mercado basado a la información del precio Plus, el precio Plus de la bolsa de combustible del Golfo de México. Entonces, el Golfo de México está compuesto por las instalaciones de refinería y pozos petroleros, petroquímicas que hay en la zona de Texas, Louisiana, que conforman parte del Golfo de México. Entonces allí Plus es un recolector de data, va por todas las refinerías y los suplidores, los productores, recoge la data de cómo está el precio del día de hora a hora y después hacen un promedio, que nosotros cogemos el promedio diario de cómo se maneja esa bolsa, pero de los productos terminados, no del petróleo. O sea, quiere decir que las refinerías tienen su producción, ponen en el mercado local, porque eso es para el mercado local de Estados Unidos, o alguien que lo quiera comprar para exportar, ¿verdad? Gasolina, gasoil, todos los productos. Entonces, el Plus, cuando hace la recolección de datos, que lo va haciendo hora a hora, pero nosotros cogemos el día, el remedio del día, hace un mix, un promedio. Una refinería vendió, vamos a imaginarnos el galón, a $1.20, otro lo vendió a $1.30. Entonces, si tú sacas un promedio, te queda 1.25. Exacto. Entonces, Plus publica ese precio al mercado abierto. Claro, son informaciones privilegiadas que ordinariamente para tú tener acceso tiene que estar inscrito en Plus. Y cobran. Y cobran bien. Entonces, pero el que está inscrito coge su data y sabe cómo se vendió la gasolina regular o premium. Entonces, el Plus dice que es, sigamos hablando, $1.25. Entonces, el reglamento nuestro define que se va a coger ese precio diario los días jueves, viernes, lunes, martes y miércoles. Y el jueves se va a conjugar. Se hace el enlace. Para definir, ahora se hace un promedio semanal aquí. Y a eso le van a sumar también lo que pasó diario de la prima del dólar, de acuerdo a la condición de un 70% los agentes de cambio y un 30% el Banco Central. Y esa mezcla le da el costo en dólares, y a eso le van a sumar el costo del flete, el costo de los seguros, los gastos bancarios, ¿verdad? Van a sacar un precio para la República Dominicana, el cual también se ve impactado por un valor que en principio era muy insignificante, pero ahora tiene valor, que se llama la ley de el GAL, el gasto de administración de la ley. Administración, sí. Que ya ese es el impuesto, podríamos decirlo, ¿no? No. Eso termina yendo al Estado. El Estado, sí. Pero en el fondo, eso comenzó con 2 cheles por galón.
un chele iba a Hacienda y un chele iba a Industria y Comercio. Okay. Ahora no, ahora son 4, uno con 48, uno con 60. También eso afecta el gas propano. También eso va para todos los combustibles. Ajá. Entonces ahí la ley, una ley que se dictó luego, le metió esa ley comenzó con unos valores. Sí. Y decía que, o dice esa ley, que esos valores deben indexarse cada trimestre para mantener el poder de los impuestos que se quería el Estado recolectar para eso. El Estado ha ido aumentando también los impuestos y luego en una ley que metió en el 2006-2007, le metió un valor de un 16%. De un 16%. Que por lo tanto los cálculos que den de la compra de los 1,25 de dólares, más el flete, más los seguros, más los gastos bancarios, ¿verdad? El famoso más el GAL, más el GAL, porque está metido ahí abajo, que es la parte que sale el precio de paridad de importación. Y a eso se le suma el 16% de ese valor. Entonces viene el mayorista. Ahí viene ahora, ya tú fijas el precio en manos de las terminales. Ya está calculado. También en ese precio de paridad de importación está incluido no solamente el transporte marítimo, el seguro, sino también el uso de la terminal. Y ese uso de la terminal también ha subido. Pues eso era barato en principio, por galón, pero ya no. Ya está rondando, qué sé yo, entre 3 y pico, 4, 6 pesos por galón. Es una cadena bien larga. Y eso se queda en el precio de paridad de importación. Pero todo eso se suma para impactar el 16% de los valores, que después se suma después de todo eso. Entonces ese precio ya ahora que se llama precio de paridad de importación, se le va a sumar los costos de la cadena, que va a empezar con el transporte. Ya eso es aquí. Sí, el transporte local, que ahora es 6,68 el galón, se le va a sumar el margen o la utilidad de la distribuidora mayorista, se le va a sumar el margen del detallista. Y todo esto termina siendo el precio final que nosotros pagamos de 314 el subsidiado ya. El subsidiado por el gobierno. Bueno, el precio real, que estaría. Que está ahora. Sí. Que está ahora. Lo que pasa es que el precio internacional está más caro y el gobierno no lo está reflejando. Esa es la realidad. Entonces, esos son los precios que tenemos aquí, ahora subsidiados. Yo decía en principio que fue una posición acertada del presidente, porque el congelar los precios permitió que el sector productivo nacional compitiera con otros mercados, porque nosotros, con todos estos incrementos que está teniendo el mismo producto que se compró en el Golfo de México, que se lo venden al productor y al consumidor americano ya a ese precio, los 1,25, ahora resulta que yo le pongo los impuestos, el transporte, los fletes adicionales, y eso va subiendo, entonces llega aquí con un precio que el productor nacional no puede competir con ese productor americano, que está comprando a 1,25 de dólar. Es difícil. Es muy difícil. Porque aquí ahora tiene unos incrementos. Entonces, cuando Luis congela los precios y subsidia, resulta que el productor ahora tiene un poco de capacidad y pelear con el productor americano. Y eso aumentó las exportaciones, mantuvo el crecimiento económico. Y entonces por eso yo dije que ha sido acertada la política. Porque el combustible es materia prima. Y si tú subes la materia prima, el producto final sube de precio. Entonces tu producto final no compite con nadie. Y esa es una de las razones porque nuestra economía se ve resentida. Sí. Y en la parte de la calidad. La calidad. Bueno, aquí hay una... Calidad y precio, más bueno, ya vimos el precio. Ya vimos el precio. Claro está que cuando tú hablas de calidad, tiene un componente especial que tenemos que verlo. Va a estar relacionado a que el mercado nacional reclama el producto que va a comprar. Por ejemplo, si tú vas a comprar diésel o gasoil, no es igual tú comprar un gasoil como todavía se vende aquí. Teóricamente que hay gasoil
está autorizado hasta 750 partículas por millón de azufre. A que yo te diga que yo quiero un gasoil de calidad, que lo hay ya en Europa, lo hay el Ultra Low Sulfur de Estados Unidos, el Euro 6 de Europa, donde la cantidad de azufre debe de ser igual o menor a 15 partes por millón. Entonces el gasoil con 750 partes por millón tiene un precio, pero el de 15 partes por millón... Ese está por debajo de regular. ¿Y el otro, el premium No, el óptimo. El óptimo. El óptimo. Tiene otro precio. Eso es, solamente usted sacarle el azufre, el galón aumenta entre 10 a 14 centavos de dólar por galón. Para usted sacarle el azufre. Nada más. Pero también tú tienes un problema de la torre de destilación, que tú tienes que ajustarla con mayores controles. Estamos hablando del gasoil. Entonces, ya si tú en vez de pedir gasoil regular, que aquí no se importa porque se produce aquí en la refinería, exacto, y tú pides gasoil óptimo, gasoil ultra low sulfur, con tanta cantidad de partículas de millones de azufre, eso cuesta más caro. Y ese precio viene en la cadena que te expliqué ahorita. Ahora en la gasolina, que es lo que a ti te preocupa, también la gasolina tiene exigencia. Cuando nosotros usábamos la gasolina con plomo, el tetracloruro de plomo era un aditivo excelentísimo para bajarle el octanaje a la gasolina. El octanaje es el elemento clave para que ese pistón que está presionando a el moderno 14 a 1 y hasta 15 a 1 no le explote la gasolina antes de tiempo. Entonces, cuando se usaba 9, el tetracloruro de plomo permitía que una gasolina de una torre de destilación sin mucha exigencia podía salir al mercado, tú lo completabas aumentándole el octanaje con plomo. Con el aditivo. Exacto. Con el plomo. Era parte del proceso de producción. Y la calidad era, para la época, aceptable. Después resulta que cuando comienza a haber exigencia, ¿verdad? Primero, una de las primeras exigencias mundiales que hubo fue la eliminación del plomo en los combustibles, que está prohibido. No sé si puedo decir esto es abierto, no hay problema. Revisión que están haciendo por ahí. Pero se prohíbe el plomo. Yo estoy hablando en República Dominicana, Radamés Segura, mi colega de la UAS, cuando era presidente del Consejo de Administración de Refinería, en los años 98, 99, fue el que inició el planteamiento de quitarle el tetracloruro de plomo a la gasolina aquí en el país. Claro, la refinería no tenía forma, tuvo que hacer ajustes en la torre de destilación. De siempre, la refinería tenía una calidad que no podía pasar de ahí. Y en la calidad, el mercado comenzó a crecer en gasolina premium, de más calidad, y refinería se ha quedado produciendo solo gasolina regular. Pero esa gasolina regular era más fácil producirla con tetracloruro de plomo, que yo llevaba el octanaje a una normativa que existió en República Dominicana hasta finales del 2011, que aquí es que vamos a poner la cosa en evidencia, 2011, 2012, ¿verdad? Que luego fue cambiada, lo vamos a ver aquí en tu programa para que lo veamos, a una gasolina que hoy está teniendo una exigencia más, porque la gasolina premium es la de alto octanaje, que viene a cumplir con estos motores exigentes, y la gasolina regular queda en los motores corrientes. Eso significa de 90 a 95 octanaje, ¿no? No conozco bien la parte de la premium. ¿Hasta cuánto se debe llegar? Mire, las normas nacionales, el Nordón, me acuerdo el número, de 29, 79, 76. Esa exigencia estaba basada en una medición ponderada. Ponderada. Porque el método de medir la capacidad de que la gasolina no explote antes de tiempo, antes de tiempo quiere decir que permite que el pistón pues prácticamente esté en el punto muerto superior, ya cuando le quede 1 es a 9 en el pesado. Pero ahora 1 es a 14. Mucho más chiquito. Para que no explote antes de tiempo, y entonces cuando la chispa
en el caso de hoy, que también son inyectores de gasolina, ese es otro tema, que eso aumentó la eficiencia, inyectores de gasolina, impulse, permita que esa gasolina no explote antes de tiempo. Porque si la gasolina explota antes de tiempo, produce una contrafuerza, entonces usted ve que el motor cancanea. Ok. Cancanea, como le dije. Sí. Exacto. Sí. Entonces, para lograr eso, es con gasolina de más calidad y esa se importa. Ok. Ahora, si usted va al mercado internacional a buscar una gasolina con unas especificaciones exigentes, les cuesta un poco más. Si la busca con una exigencia como la de República Dominicana, la República tiene una exigencia menor, entonces esa gasolina cuesta un poco menos. Ok. Vámonos a una pequeña pausa comercial, porque hay una parte muy profunda que tenemos que tratarlo ahora, y venimos en breve.